Me ha tocado en este caso hablar acerca del rey David. Complejo realmente la historia del rey David. Si me preguntaran hacerlo en 1 hora, 2 horas, 3 horas, imposible. Si me hablaran de 2, 3 puntos, imposible. Hay tanto que hablar de David, que a veces en un versículo, en un capítulo, puede sacar cosas verdaderamente hermosas, edificantes, que fue difícil, les confieso, fue difícil. Pero yo le decía al Señor Padre que pueda decir lo que tú quieres que se diga en esta noche acerca del rey David. Bueno, él es uno de los más grandes hombres del Antiguo Testamento, sin duda alguna. Si hay una diferencia entre muchos personajes del Antiguo Testamento, y hay una diferencia muy notoria entre la historia del rey David. Fue pastor de ovejas, fue poeta, fue matador de gigantes, fue rey, y nada más y nada menos antepasado de Jesús. Con estas cualidades, ¿quién no quisiera tener esas cualidades? ¿Sí o no? Solo que le digan, pastor como David, amén. O poeta, wow, escribió los salmos, increíble. Y los salmos no es que es poesía, es una palabra tremenda, es una palabra inclusive de intercesión, de esperanza, es hasta profética inclusive, o sea, otro nivel. Y bueno, entre todas aquellas cosas que le digan, usted pertenece al linaje de Jesús, para sacarse su frase, sacan él cualidades envidiables. Pero cuando hablamos de traidor, mentiroso, adúltero, asesino, como que hay sí muchos ya no nos identificamos. Pero déjeme decir una cosa, cuando hablamos de estas cualidades que estamos describiendo, podríamos estarnos refiriendo a cualquiera de nosotros. Usted me va a decir, pero ¿cómo, hermano? O sea, a mí quisiera que me hable de las cualidades de David, las buenas, pero también hay las malas. Y cuando nosotros empezamos a analizar las cualidades negativas de David, déjame decirle, cuando yo vi las cualidades negativas de David, dije, puedo estar hablando de mí mismo. Una cosa hermosa de la Biblia es que la Biblia nunca esconde los errores de ninguno de los personajes. Si usted se pone a revisar la Biblia, así como hablan cosas hermosas, que uno dice, wow, y ver carros de fuego que descienden, que le llevan, lluvia que cae, lluvia que se detiene, mares que se abren, personas que hicieron virtudes, padres de la fe, y uno dice, wow, la Biblia trae tremendas cosas. Pero también algo que la Biblia es extremadamente ahí en la línea, que nunca esconde las debilidades ni los errores de los personajes. Entonces, cuando nosotros vemos las debilidades de David, ahí es cuando uno se pregunta, ¿cómo puede ser un hombre conforme al corazón de Dios? Un hombre adúltero, un hombre mentiroso, un asesino, un traidor, un hombre antiguo. ¿Cómo puede ser un hombre conforme al corazón de Dios? Y antes de empezar, quiero contarles una pequeña historia. Un día estábamos en un lugar X, estaban hablando de David, y obvio, entre todas las cualidades de David también salió a flote las cualidades negativas, o en este caso serían los defectos. Y por ahí una persona dijo, ese es David, entonces yo soy mejor que David. Y yo le quedo bien y le digo, ¿por qué dices eso? David no dicen que fue asesino, un traidor, un adúltero. Yo nunca le he sido infiel a mi esposa, yo nunca he robado, yo nunca he mentido, peor asesinado. ¿Por qué le proclaman a David? Pues soy mejor que él. Yo le dije, David, si tú lo dices, lee David y luego habla. Yo conocía la condición de este hombre y no era buena, era perversa. Pero ¿cómo es el hombre cuando hay una persona que puede tener 1000 virtudes, pero por un error es juzgado y señalado? ¿Se ha dado cuenta que la mayoría de la gente no recuerda sus virtudes? No dicen, ay, el Juanito, qué generoso, qué lindo el hermano. Ay, se acuerda la Bertita, esa hermana de pie de oración. Pero si Juanito cayó en adulterio, ese Juanito, ¿ven?
Increíble. Pero la Martita, ve. Y muchas veces el hombre juzga con facilidad. A David, como esta persona que yo le comentaba, le juzgó de una manera tan ávida, tan desmerecida, que cuando uno se pone a ver realmente la historia de David, entiende muchas situaciones que él tuvo que atravesar. Y por eso yo le dije, traidor, mentiroso, adúltero, asesino, altivo. Esas cualidades son las que más se asemejan a nosotros que las virtudes de David. Y vamos a entender quién era David. Vamos a entender por qué muchos de los actos que él hizo, muchas de las acciones que él realizó en su vida se parecen a las nuestras. Yo este estudio que lo hice, quise hacer un enfoque distinto, ¿sí? Tomando en cuenta algunas acciones específicas de David y aplicándolas a nuestras vidas. Obviamente de David hemos visto muchas cosas, hemos visto películas, nos han contado de Mefiboset, nos han contado cuando llegó el arca, nos han contado de las conquistas, de los gigantes, de muchas cosas que sabemos. Y dije, Señor, si tú quieres que dé igual a todo lo que hemos aprendido, Señor, lo doy. Pero el Señor fue claro en algo que quería hacer esta noche y quería decirme. Y bueno, espero que este mensaje sea de mucha bendición. ¿Amén? Vamos a empezar, como ya Pastor nos ha enseñado un poquito de recordar a David. Bueno, el nombre de David, ¿qué significado? ¿Alguna persona sabe qué significaba el nombre de David? El amado. El amado. Este nombre tan bonito, ¿no? Que muchas veces hemos escuchado, David. Pero directamente en el personaje que nosotros vamos a estudiar esta noche, significaba el amado. Un nombre muy bonito, ¿no? ¿El amado de quién? De Dios. Él vivió entre los años 1940 y 966 antes de Cristo. Alguna vez alguien dijo, pero está mal, debería ser entre los años 940 y 966 y 1040 antes de Cristo. Lo que pasa es que la historia antes de Cristo se cuenta en el proceso. Digamos que empezó en el año 6000, entonces va así 4000, 3000, 2000, 1000. Cristo nace y luego comienza uno antes de Cristo, 2000, Entonces, por eso es que este personaje, la fecha de nacimiento fue en el año 1040 y vivió hasta el 966 antes de Cristo. David fue el segundo rey de Israel. ¿Se acuerdan que día domingo, hermano Juan, nos estaba dando la enseñanza de Saúl? Entonces, desde cuando se dejaron los jueces en Israel, ¿sí? Y en este caso Samuel clamó a Jehová por pedido, obviamente, del pueblo, que queremos rey. Entonces, el primero en esa línea fue Saúl. El segundo vino a ser David. Y el tercero que vamos a estudiar también, hoy se lo va a traer otro hermano, es Salomón, ¿cierto? Entonces, es David quien se ubica en el número 2 dentro de los reyes de la línea de Israel. David es mencionado en muchas partes de la Biblia, pero su historia específicamente, si ustedes quieren seguir estudiando, si quieren seguir enriqueciendo todo lo que es la vida de David, lo encuentran en los libros de Samuel, primera y segunda, Reyes, primera y segunda, y Crónicas, primera y segunda. Obviamente ahí hay varios temas que se alternan. ¿Qué más podemos también conocer de David? David era el hijo menor de 8 hermanos, ¿sí? O sea que él era el ultimito, como dicen aquí, el conchito. Sí, más o menos el tiempo. Era el menor, el más chiquito. Entonces, dentro de la línea también, como él era el último en características, también era en físico. Se estima que era entre el más bajito de todos, era el más pequeñito, el más flaquito. Creo que era para las que le interesa este dato, era el más simpático. Dicen que era rubio, tenía ojos azules. O sea, el personaje que a veces en Hollywood nos muestra, sí se asemeja a ese David. Si quieren hacer a ver. Igualito. ¿Quién era su padre? Su padre se llamaba Isaí. Y un dato muy importante, él era el nieto de Ruth y de Boaz. No de usted, de Boaz.
voz y el mío no ha sido voz. ¿Se acuerdan de Ruth? ¿Sí? ¿Y se acuerdan de vos? Entonces, él viene a ser su nieto. ¿Qué más podemos conocer acerca de David? Bueno, David fue un pastor de Belén desde temprana edad. Y ahí prácticamente pasó toda su juventud cuidando los rebaños de su padre. Este dato es muy interesante, porque por lo general, al último hijo se le encargaba este tipo de tareas. La mayoría de los hermanos de David eran soldados, estaban más trabajando en el ejército de Israel. Entonces ellos prácticamente todo el tiempo estaban batallando o estaban en labores militares. Pero David, sí, a pesar que fue un guerrero tremendamente exitoso, fue un rey, todo el tiempo su enseñanza fueron en los campos. ¿Sabes quién eran los amigos de David? Las ovejitas, los rebañitos. ¿Saben cuál eran los enfrentamientos de David? Cuidar a los rebaños de quién? De los osos, de los leones, ¿sí? Y esto a mí me hace entender que David era completamente comprometido con las labores que él tenía que hacer. ¿Ustedes se imaginan que cuando David estaba en los campos y alguna de sus ovejas, sí, de pronto era amenazada por un león y un oso, muchos en este caso, ¿qué harían? Y viendo un león, vamos nomás, una ovejita menos no ha de hacer mancha, como dicen en el tigre, una rayita menos no le hace mancha. Venía un oso, otra ovejita menos, tampoco. Pero dice que David, cuando venían este tipo de enfrentamientos o este tipo de ataques a los rebaños de su padre, David tenía una tenacidad para irse en contra de ellos. O sea, él estaba tan comprometido con su trabajo, con sus labores, que él no daba por perdido una oveja. ¿Se recuerdan a quién se parece él? Jesús. ¿A medio del buen pastor? Sí. ¿Dejaba las 99? Para ir a buscar el ladrón. David tenía que dejar las 99 por irse en contra de quién? De un león, de un tigre, de un oso, para rescatar así sea la ovejita más pequeña. ¿Sí? Ya vamos entendiendo quién era David. ¿Qué hacía también David en aquel entonces? Muchos jóvenes a la edad de David, ¿qué es lo que hacen? Bueno, vamos a las grandes ciudades, vamos a conocer chicas, vamos a practicar los deportes. En ese tiempo no sé cuáles eran los deportes, tal vez los deportes de la lucha o lo que estaba en auge o en moda era la vida militar. Eran los más famosos. Las mujeres en ese entonces no veían a los pastores, pues. Esos pastorcillos. ¿Veían a quién? A los grandes militares, a los grandes soldados. Decían, wow, ese militar, ese músculo. Muy parecido ahora. Muchas mujeres les gustan los militares. Pero en ese entonces David prácticamente estaba entre ¿qué? Entre los fuera de onda, como quien dice. No estaba dentro del tipo de joven que diría, wow, ese David era un joven común y corriente. No, era un joven que honraba a su padre. Y eso le llevaba a que muchas horas estés lejos de la mundanalidad que usualmente se vivía en aquel entonces. Pero ¿qué le permitía a David hacer en aquel entonces? La primera, relacionarse con Dios. Los salmos que él escribe no es producto de ser rey. Los salmos que él escribe no es producto de la fama, la riqueza y el poder. Es producto de que él pasó horas y horas y horas y horas en intimidad ¿con quién? ¿Con las ovejas? No. En intimidad con su padre y el Señor Jehová. Algo que también él podía conseguir en ese tiempo. Aprendía la ley. Por eso David, cuando él estuvo al frente, él tenía sacerdotes, él tenía consejeros que obviamente le decían mucho los parámetros de qué hacer y no hacer, pero él sabía que siempre tenía que buscar el consejo de Dios. ¿En base a qué? En base a la ley. Para nosotros, ¿qué vendría a ser en ese entonces? La palabra, ¿no es cierto? Entonces, era un joven muy sabio. ¿Sí? Por eso digo, qué fácil se le hizo a mi compañero decir, yo soy mejor que David. Fato, necio, insensato. ¿Sí? David era muy sabio, porque en esa soledad, cuando seguramente ya las ovejas comían, no estaban dormidas, él aprovechaba su tiempo y se llenaba de la presencia del Señor. Se llenaba de la instrucción de la palabra. Entonces David, cuando vamos entendiendo cómo fue su proceso para llegar a donde fue, tuvo un antes
Por eso cuando nosotros decimos, ay, ahora sí, hermano, ahora sí voy a ser un excelente líder. Gracias a Dios. Y si tuvo la oportunidad de empezar desde antes, gloria a Dios. Y si no tuvo la oportunidad, aproveche su tiempo, edifique su tiempo. Amén. ¿Qué más con el caso de David? Honraba a su padre. Papá, oye, solo 1000 años allá en el cuartel, déjame caminar un ratito. No le veo a David diciendo eso. Papá, ¿qué pasa? ¿Los rebaños? Yo voy, papá, yo voy. Honraba a su padre. Por eso mucho dice, si eres fiel en lo poco, en lo mucho te bendeciré. ¿Ustedes creen que en esa labor fue infiel? No creo. Porque no se cumpliría la palabra. Por eso a veces uno dice, pero no tengo tan poquito, digo, no tengo casi nada, mi vida es tan limitadita. Pero si usted en eso aprende a ser fiel a Dios, ¿sabe qué va a suceder? Cuando Él le traslade a otra situación donde sea mayor responsabilidad, Él le podrá bendecir. Pero si ahora dice, ay, mira qué aburrido, no tengo nada que hacer, no tengo trabajo, no tengo dinero. Si usted en ese tiempo no puede ser fiel a Dios, ¿cómo espera que Dios le dé algo más? David era muy sabio. Muy sabio. ¿Qué más? ¿Qué más de David podemos entender antes de profundizar en él? Tenía una confianza extraordinariamente, y lo repito, y hago énfasis, una confianza extraordinariamente grande en Dios. Por ello se enfrentaba a retos de muerte. Ya hablamos, ¿no es cierto? Se enfrentaba, ¿ustedes se enfrentarían a un león con una varillita? Algo corriendo, y capaz que se me come. A un oso, ¿se han visto el tamaño de los osos? Los dientes son ahí, las garras son ahí. ¿Usted se enfrentaría a un oso? ¿Pero por qué lo hacía David? Porque tenía una confianza extraordinaria en Dios, que no tenía miedo. Y eso que en ese entonces, ni por aquí que iba a llegar a ser rey. Él dijo, si muero, pero confiaba en Dios. Bueno, fueron esos retos de muerte que él enfrentó. Aparte de esto, se enfrentó a un gigante. Si yo me enfrentara a un gigante de las condiciones de Goliat, que ya mismo vamos a ver, o sea, yo en mi ignorancia mínimo una 9 milímetros, mínimo. Y si no, un buen bate o algo. ¿Y saben qué llevó David? Una onda. Es como una especie de liquita así. Y no es que llevó ahí explosivos, no, 5 piedritas. Y dijo, no me voy al gigante a enfrentar. Qué confianza de David, ¿no? Dice que cuando él pidió en matrimonio a Mical, la hija de Saúl. Dice que como ya andaba en que sí, que no, y tenía celos. Le dice, verás, pero necesito que me des una dote, le dice. O sea, tú eres pobre y tienes que darme dote para casarte con mi hija. ¿Saben qué es la dote? Exacto. Eso mismo. Ya, muy bien. Y Saúl le manda a pedir 12. ¿Qué cochino es eso? Le manda a pedir 12 refugios de filisteos. Pero obviamente no es que diga, oye, filisteo, dame tu refugio. No. Tenía que matarles. Pero como David tenía una confianza extraordinariamente grande en Dios, ¿qué es lo que hace? Dice que va con los parientes de él y mata a 200. Se sacrificó prácticamente para poder casarse. Y dice, mira, si mi dote era 12 prepucios, toma, ahí están 200. Ojalá con eso seas feliz. Qué valiente. Y matar a filisteos. Uno dirá, ay, los filisteitos. ¿Saben que los filisteos era un pueblo que dominaba las artes del hierro y el metal? Sus armaduras y sus armamentos eran fuertes. Si un filisteo usted le veía con toda la armadura, poder atravesar con la espada era muy difícil. Y si el filisteo llegaba a usted a atacarle con una lanza o algo por el estilo, era tremendamente de muerte, porque ellos dominaban el arte del hierro. Bueno, yo tengo una hipótesis de eso, pero no es el tema. ¿Qué más hizo entre tantos ejemplos? Dios le libró de la muerte en varias ocasiones. Derrotó a los filisteos, a los moabitas, arameos, idumeos, amonitas, y se encontrará al gigante. Todo el tiempo él experimentó retos de muerte. Saúl le quiso matar 2 veces, pero varias veces le quiso matar. Y David, todos los retos que hacía, casi siempre su vida está mejor. Por eso digo,
él tenía una extraordinariamente gran confianza en Dios, que él sabía que Dios lo iba a librar de todos los enfrentamientos que él tenía que presentar. Otra de las cualidades de David también, para anotar así resumiendo, para no entrar paso a paso en todo lo que ya más o menos sabemos de David, su principal conquista fue la fortaleza de Jebusea, de Sión, a la que le convirtió en el núcleo de su capital, ¿sí? Él venció a los jebuseos, y cuando venció a los jebuseos, él pudo entrar ¿a dónde? A Jerusalén. Y en Jerusalén él prácticamente dijo: esta ciudad va a ser el centro, va a ser la capital, no solamente económica y política, sino también dijo: esta va a ser la centro o la capital de la adoración a Jehová. Esa fue prácticamente una de sus principales conquistas. Por eso a la ciudad de Jerusalén a menudo se la conoce como la ciudad de David, ¿sí? Cuando ustedes digan: ¿cuál es la ciudad de David? Jerusalén. Por eso muchos por ahí de los musulmanes, así como entre suave nomás, reconocen a David, pero no le reconocen tanto, porque cuando ya hablamos ahí, David no es que era musulmán, no es que era palestino, no es que era de Medio Oriente directamente de esos lugares, sino él era judío. Pero prácticamente es David quien establece a Jerusalén como la capital. Bueno, ahí es donde él construyó el palacio e instaló sobre el tabernáculo el arca de la alianza, con lo que Jerusalén pasó a ser el centro religioso y político de los territorios unidos por su persona. Algo extraordinario de David fue su visión. Es de los pocos reyes, por no decir el único, que unificó a los pueblos de Israel, tanto a Judea e Israel, y prácticamente ellos tuvieron que tener una sola adoración a Jehová. Por eso Dios le dio la oportunidad de llevar el arca a este lugar. Prácticamente era el símbolo de la presencia misma de Dios. Entonces esa fue una de las principales conquistas que él tuvo. Gobernó sobre Judá e Israel, como ya les dije, y conquistó varias naciones vecinas. David hizo algo extraordinario. Él se hizo cargo de un reino fragmentado que le entregó ¿quién? Saúl. Saúl, entre tantas cosas que tuvo equívocas o llenas de errores, fue que él terminó, o por culpa de él se fragmentó en este caso el pueblo de Israel. Entre los objetivos de Saúl nunca estuvo que Israel sea una sola nación. Entonces cuando David es coronado rey, prácticamente recoge dos lugares completamente separados, los unos por acá, los otros por acá. Pero ¿qué le afectaba más a David? Que unos adoraban a unos dioses, otros a un dios y otros a otros dioses. Entonces prácticamente lo que David tenía simplemente era tratar de unir, repotencializar y que se convierta en una gran nación. Ahora, David no solamente que le hizo una gran nación, sino que prácticamente hizo que se hiciera más poderosa de lo que nunca se imaginaron los judíos hacer. Entre ellos también algo valioso de David es que él pudo gobernar sobre todo Israel conforme a los principios de Dios. Eso era muy difícil, hermano. Uno decirá, lo más fácil fue matar al gigante, créalo así. Pero gobernar a todo Israel con los mismos principios de Dios era muy difícil. ¿Por qué razón? Porque los vecinos de Israel eran pueblos muy paganos, y muchas de las regiones de Israel estaban recontra que contaminadas. Pero David pudo gobernarlas con los mismos principios los cuales Dios había instaurado. Fue difícil, pero David lo logró. ¿Por qué razón? Porque Dios lo bendijo grandemente, y bajo el liderazgo de David, el reino de Israel se expandió rápidamente. Por ende, la adoración dejó de ser descentralizada, sino que la adoración se volvió una adoración nacional. O sea, todo el pueblo de Israel, tanto Judá como Israel, adoraban ¿a quién? A un solo Dios. ¿Qué más? Su popularidad e influencia crecieron rápidamente, y en gran manera él sabía que el Señor era la razón de su éxito. Wow. David tenía esto muy claro. Por su belleza,
No. Por sus cualidades físicas, tampoco. Por sus habilidades como guerrero, peor. Por su sabiduría, tampoco. Por sus tiempos de oración, tampoco. ¿Saben dónde David sabía que se radicaba el éxito de sus conquistas y de su crecimiento abismal que tuvo en el pueblo de Israel? Él sabía que Dios estaba con él. Y él todo lo que él llegó a obtener se lo dirigía siempre a ¿quién? Al Señor. Al Señor. Aquí una preguntita. ¿Usted a veces está segura que todos los éxitos que usted ha alcanzado verdaderamente es porque Dios le dio? ¿O en alguna cosita de ellas usted dice, no, es que esta sí era habilidad mía? Yo era buena en matemáticas. Esto sí creo que ya... Esto sí creo. No, es que yo, esto sí yo realmente sí me esforcé para mí. David no consideraba eso. Él consideraba que todo el éxito le pertenece a Dios. ¿Por qué lo consideraba eso? Porque él sabía que Dios quería ser bondadoso con Israel. Dios amaba a Israel. Y David sabía que cuando él bendecía su vida, su liderazgo a favor de Israel, ¿saben qué sucedía? Él entendía que Dios quería que bendecir a la nación. ¿Se ha puesto usted a pensar que muchas veces cuando nosotros bendecimos, lo hemos hablado en diezmos y ofrendas, cuando nosotros somos bendecidos por parte del Señor, ¿será porque a veces el Señor nos quiere bendecir solo nuestra casa o quiere que nosotros también seamos canal de bendición? Cuando su esposo es bendecido, ¡ay, qué lindo mi esposo! Ahora sí, ya qué lindo me quiere. ¿O será que Dios quiere bendecir su casa por medio de su esposo, por medio de su esposa? Los planes del Señor son más extensos. Y David tenía claro eso, que el éxito que él tenía no era para decir, ¡ay, David, qué genial! Era porque Dios estaba interesado en bendecir a la nación de Israel. Por eso él tenía claro. Para David, los asuntos de Dios eran más importantes que los suyos propios. Sus asuntos a veces son más importantes que los de Dios. David entendía que los asuntos que él tenía delante del Señor siempre iban a ser menor a lo que Dios quería. Estamos conociendo quién era David. El rey David mostró justicia, misericordia y equidad. ¿Saben a quién? A toda la familia de Saúl. ¿Se acuerdan qué quería Saúl hacer con David? ¿Quería bendecirle o quería matarle? Podemos tener misericordia a veces por nuestros enemigos. ¿Sabes? Con el hermano nos cuesta. Es que me miró mal. Vea, pastor. Bueno, ya sabes, pastor. Hermano Stalin. Pastor Stalin. Me está haciendo ojitos el hermano. ¿Y qué pasó? No me gusta que me haga ojitos. Me da iras. Tenga misericordia. Mire, ¿se imagina a David teniendo misericordia por uno de los enemigos que le quiso matar y le persiguió tanto? No solo por él, por sus enemigos, a los que se rebelaron en contra de él, a sus aliados y amigos por igual. A sus hijos. Bueno, es de la casa de Saúl, igual fue con sus hijos. El justo gobierno estaba basado en su fe en Dios y en su conocimiento en Él. La naturaleza moral y perfecta de Dios es la norma para la justicia. ¿Por qué Él era justo? Porque no estaba direccionado. Vamos a ver qué dice la política de Sócrates. Vamos a ver qué dice Karl Marx. Vamos a ver qué dicen los grandes líderes políticos. Él no estaba interesado. Él sabía que el direccionamiento de la justicia para que él pueda gobernar venía de una sola persona, o venía de uno solo: Jehová. Antes de que Salomón pusiera el principio de la sabiduría, es el temor a Jehová. ¿Saben quién creen que le enseñó? ¿Saben yo quién me atrevería a pensar que le enseñó eso a Salomón? Papá David. Él le dijo: verás, mijito, cuando tú ya gobiernas, tienes que entender una cosa. ¿Quieres tener sabiduría? Claro, papá, ¿cómo no? Teme a Jehová. Honra a Jehová. David lo vivía. Por eso su hijo le entendió así. Bien, estos son uno de los varios aspectos que ya conocíamos de David, otros que no conocíamos de David. Ahora, ¿en qué me voy a enfocar yo en este pequeño estudio? En ciertos puntos de David
que quiero que ustedes me ayuden a ver en la Biblia, en la palabra en este caso, ¿sí? Así que les pido que por favor abran sus Biblias en el libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 16, versículo 1 al 3. A este punto yo le reconozco como ungido, o si quieren también ungimiento. Amén. Dice, vamos a leerlo de corrido. Ahora bien, el Señor le dijo a Samuel: ya has hecho suficiente duelo por Saúl. Lo he rechazado como rey de Israel, así que llena tu frasco con aceite de oliva y ve a Belén. Busca a un hombre llamado Isaí que vive allí, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. Pero Samuel le preguntó: ¿cómo puedo hacerlo? Saúl llega a enterarse. Ay, ese Saúl sí que es cosa seria, me mata. ¿Y qué le dijo Jehová? Le dijo: no, tranquilo, lleva contigo una novilla y di que has venido para ofrecer un sacrificio al Señor. Invita a Isaí al sacrificio y te mostraré a cuál de sus hijos ungirás para mí. Así que Samuel hizo como el Señor le indicó. Cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo salieron de ese encuentro temblando. Le dijeron: ¿qué pasa, Samuel? ¿Qué estás haciendo? ¿Vienes en son de paz? Y Samuel le dijo: sí, vine para ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Luego Samuel realizó el rito de purificación para Isaí y sus hijos también, y los invitó al sacrificio. Amén. Vamos a tenernos un ratito ahí en el 5. Bueno, en el 6. Samuel necesitaba realizar un rito de purificación, ¿sí? Porque el acto que él iba a hacer era demasiado sagrado. Y esto era una costumbre que tenía el pueblo judío. Quisiera que alguien me ayude en el libro de Génesis, capítulo 35, versículo 2. Vamos a entender por qué el Señor le pide esto a Samuel que realice. Amén. Por favor. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiad y mudad vuestros vestidos. ¿Continúa? Amén. Perfecto. Ahí nosotros entendemos que cuando el Señor iba a consagrar a alguien, o ya el Señor tenía destinado a consagrar algún objeto, alguna cosa, era necesario que la purificación. ¿Por medio de qué? Por medio del aceite. ¿Qué significa el aceite? Espíritu de Dios. La presencia Espíritu Santo, la santidad, ¿no es cierto? Entonces el acto que iba a hacer, en este caso Samuel, necesitaba de esta purificación por una razón. Estaba ordenado por Dios. Y Dios estaba agradado con lo que él iba a hacer. Por ende, no podía ser mancillado. Segundo, porque, obvio, Saúl en ese tiempo todavía seguía gobernando. Y si por ahí esto se mancillaba y llegaba a oídos de Saúl, ¿qué es lo que iba a pasar con Samuel? Hasta ahí nomás Samuel. Y tercero, aquel personaje que Saúl iba a ungir, necesitaba una cosa: ser preparado, santificado. Y cuando uno es santificado, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que tú dijiste? Separado para Dios. Por eso este rito, este tipo de proceso, necesitaba, antes de tomar esa elección, antes de llegar a esa palabra que el Señor quería establecer, o ese ungimiento, necesitaba tener este tipo de cualidades por medio del aceite. Entonces por eso, por eso en este caso Samuel realiza este tipo de rito, porque a veces uno lo que a veces ha hecho: no, vamos a poner aceite en tal persona y lo tomamos a la ligera. Y no es así. Cuando el Señor específicamente da una orden de poner a hacer un ungimiento con aceite, es porque ese objeto, esa cosa o esa persona va a ser ¿qué? Separado exclusivamente para Dios. ¿Qué estaba estableciendo el Señor con David en este caso? Venga, mi hijo, este va a ser para mí. Yo a Saúl lo deseché, no lo quiero, pero a este sí. Venga, necesito que tú seas separado para mí. Y obvio, Samuel, al ser un verdadero sacerdote, corre a hacerlo. Ahora, aquí viene un punto medio inentendible de Samuel, que medio casi se me equivoca. Está en el versículo 6. Dice:
Cuando llegaron Samuel, se fijó en Eliab y pensó, seguramente este es el ungido del Señor. ¿Por qué cree que pensó eso Samuel? Puede parecer. Exacto. ¿Por qué razón? Porque Samuel dijo, no, pues a ver, yo me acuerdo cuando le vi a Samuel, alto, rubio, ojos azules, fuerte, macho latino, como van a decir así. Ese es rey. Pero entonces cuando viene este personaje, Samuel dice, Señor, qué hermoso, ¿eh? O sea, la primera le encontré. Este debe ser seguramente, le veo el porte, le veo la cara, la estampa. Este va a ser el nuevo rey. Gracias, Señor. Y ahí el Señor le dice, cálmate, le dice, no te me emociones. ¿Ya te equivocaste una vez? Cálmate, ahora necesito que tú me escuches primeramente. Entonces dice que, pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor, ¿qué es lo que mira? ¿Cuánto hay en la billetera? No. ¿Cuántos títulos PDH tiene? Poco. ¿Cómo es el apellido de su familia? Powell, así, cosas así medias como Gutenberg, así. Tampoco. ¿Qué es lo que mira el Señor? Aquí le da la clave. ¿Qué le dice? Yo miro una cosa que tú no puedes ver aunque seas un profeta de Dios. Y juzgo algo que tú no puedes juzgar aunque seas profeta. Yo miro y juzgo ¿qué cosa? El corazón. Y le pido que no se duerman, y si se duermen, no se duerman. Tome esta palabra. No, de verdad, hermano, le animo a que luche con su carne. Y usted va a entender por qué es necesario a veces luchar. Aquí va a ser una respuesta. No se pierda este mensaje. Bueno, dijo el Señor, tal vez Samuel buscaba a alguien de buen parecer, que impresionara, pero como le dije, Dios juzga una cosa, juzga la fe y el carácter de las personas. Solo Él puede ver el interior y Él es el único que puede juzgar. A veces uno dice, hermano, solo al hermano, le dicen, solo al hermano, y a mí nunca me dicen nada, solo al vecino, solo a mi primo, solo a mi mamá, solo y a mí nunca. Cuando el Señor nos mira, no nos está mirando, es que no, este hermano siempre, este sí es seguro, este siempre es a la segura, no. Él está mirando algo más. ¿Tiene fe usted para desempeñar las labores que el Señor quiere hacer? Yo le puedo decir, la hermana, yo le estoy mirando, sabe que usted va a realizar esto. Y de pronto está el hermano y diga, pero es que yo no creo. ¿Qué habré hecho yo? Perdido mi tiempo. Pero si yo puedo analizar, cosa que los seres humanos carecemos de aquello, y pudiera entender lo que hay en los corazones de los hombres, uno pudiera tomar decisiones verdaderamente donde estén llevadas a una sola cosa, el éxito. Pero por lo general no pasa eso. ¿No les ha pasado a los pueblos con los presidentes? Ves, Correa. Pinta, ¿ves? Ese sí tiene cara de líder. Pasa al lado Fabián Alarcón, se ve, taxista se fue. ¿Se acuerdan de Fabián Alarcón? Era chiquito, gordito, cachetón, negrito. O sea, sin aludirlo, pero es como mucha gente la gente ve. Yo una vez estaba en una reunión y le escuché a una persona cristiana que le decía, ¿se acuerdan de Yamil? Haciendo un pequeño paréntesis. Le decía, y bueno, luego vimos el fracaso de Yamil en su gobierno. Y le decían, ¿usted se acuerda de Yamil? Le decía, claro, usted votó. Por supuesto, hermano, qué bendición. ¿Y por qué votó usted por Yamil? Qué guapo que era Yamil, ¿no? Qué lindo que era ese Yamil. Pero usted analizó en el Señor si tal vez Él era la persona idónea para este gobierno. Bueno, la verdad no, pero viendo a los otros, qué horrorosos que eran. 1000 veces por ese hombre, qué guapo que era. Y aunque parezca un ejemplo tan tonto lo que les digo, o tan simple, es por lo general como nosotros juzgamos a las personas. Ese señor, buena gente. La señora, buena gente es la señora. Y luego cuando se ven situaciones, uy, qué tremendo, yo le veía tan buena a la señora. ¿Saben por qué pasa eso? Porque muchas veces somos llevados por esto. Pensamos, ¿saben con qué pensamos? Pensamos con los ojos. ¿Con qué nos mandó el Señor a pensar?
la cabeza. Como creyentes, ¿con qué deberíamos pensar? El corazón. Pero dice, entonces ahí están las emociones. No. Porque en el corazón nosotros podemos entender claro que Dios está ahí, que Cristo habita. Entonces, ¿a quién debería de preguntarle? ¿A mi corazón o al que habita en mi corazón? Al que habita en mi corazón. Mi corazón. Pero nosotros miramos eso. Y Saúl tenía ese pequeño conflicto. Saúl era de las personas que yo me imagino que si viviera en este tiempo, wow, deslumbrado por los grandes políticos. Eso, ¿eh? Y cuando vean los pequeños políticos, ese no creo. No, yo le conozco a Jehová. Él no. Y tenía ese problema. Aquí un punto. No juzguen por lo que ven, hermano. No sea como Samuel. Samuel se equivocó. Y Jehová, cuando dio una oportunidad al pueblo de Israel de tener otro nuevo rey, quería que eso no suceda. Y Samuel muchas veces se deslumbraba. Ahora, quitemos a las personas. A veces somos deslumbrados por las situaciones. ¡Wow! ¡Qué sueldazo! ¡Wow! ¡Qué trabajazo! ¡Wow! Esa familia, qué grande, cómo son. Y somos deslumbrados. Y de pronto cuando el Señor dice, Señor, mira todo eso, ¡wow! ¿Dónde me vas a mandar, Señor? Allá, a lo pequeño. Uy, Señor. Uy, Señor. ¿Y cómo vamos? Ya, ni modo. Ni modo. Y nos sentamos así tan frustradamente y vemos las cosas. ¡Wow! ¡Qué genial! Y vemos nuestro estado. ¿Ustedes creen que a veces Samuel no dijo? No ha sido ese. Y ya iba viendo que... ¡Híjole! Ese es... ¡Híjole! Así no, ¿cómo estaría? ¿Y ahora quién hubo? Señor, no. Señor, ¿será que yo me equivoqué? Y él le dice, ¿tienes algún hijo más? Sí. El David, anda, llámale a ese David, siempre está en los campos. ¿Y cómo vendría David? No. Acuérdate que estaba trabajando. Acuérdate que estaba con las ovejitas, estaba en el campo, rasgado, sucio, tal vez la cara manchada. Él era rubio, pero tal vez estaba este rato así, todo manchado. Y cuando sabe, ¿qué quieres? ¿Qué más? Pero Señor, no importa, tiene, Señor, perdóname. Mira esas manos, ni siquiera son las de un guerrero. ¿Te acuerdas de Saúl? Sí, a ver. Aquí una cosa, hermano. No mire como sus apariencias le quieren hacer. Si algo David tenía de virtud, es que él miraba conforme a los ojos del Señor. ¿Saben por qué David era exitoso? Porque David no miraba con estos ojos, miraba con los ojos espirituales. Él a los gigantes, ¿sabe cómo les veía? ¿Saben por qué? ¿Por qué creen? Porque cuando un gigante vino a ofender al Dios altísimo y poderoso, ¿quién es este atrevido mortal que viene a enfrentarle a mi Dios inmortal? Ese era David. David decía, tú, mortal, me vienes a mí a ofender a mi Dios que es poderoso e inmortal. Estás loco, hermano. Toma tu piedrazo. Ese era David. Tú, león, luego de que me prometió el Señor que iba a cuidar mi rebaño, me vienes a mí a decir que me vas a comer. Toma tu palazo. Era así. ¿Cómo mira usted los problemas? Cuando el diablo le dice, tú eres así. Es cierto. Un diablo vencido nos viene a decir que un Dios poderoso no me puede bendecir. Ese era David. Bueno, ahora vamos a adelantar la historia. David es ungido, ¿sí? Pero pasa aquí una cosa también extraordinaria. El rey ungido debía esperar. Cuando ya David dice en el capítulo 16, versículo 13, dice, el Señor, bueno, ya le dijo, este es, úngelo. Pues,
Señor, ungido. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite, y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Punto. Luego Samuel regresó a Rama. La pregunta, ese rato David ya se sentó en el trono de Israel. No. ¿Ese rato ya le pusieron vestidos reales? No. ¿Ese rato ya le pusieron la corona real? No. Tuvo autoridad, poder. Es más, Saúl ni siquiera sabía. O sea, él solito, ay, así rey. Y acá el pueblo, ni sabía. Nadie sabía. Usted a veces no ha recibido promesas, ay, Señor, aleluya. Y acá nadie sabe. Nadie sabe. Vos eres así. Y yo con la promesa aquí. Pero Señor, ¿y la promesa? ¿Y qué creen que hizo David? Como el chavo. Otra vez a los rebaños. David continuó con su vida. Y él hizo algo que nosotros no sabemos esperar para entender el éxito de David. Hizo una cosa que a muchos nos cuesta, inclusive en el sueño. Entonces, así. Si nosotros fuéramos como David, te larga el sueño de mi vida. Me has robado tanto que en esta noche te largas. Nosotros así. Ay, es que yo madrugo. David no era así. ¿Quiere buscar éxito? Escuchen lo que tengo que decir. Amén. Vénsale al sueño, cacheteese, mójese la cara, párese. ¿Qué le impide? David esperó. ¿Y saben qué? Cuando David esperó, Señor, ¿a dónde debo ir? Al rebaño. Gloria a Dios. Pero tú me ungiste. Al rebaño. Y él siguió haciendo lo que el Señor le decía que todos los días debía hacer. Aquí quiero que alguien, por favor, si me ayuda, lea en el libro de Salmo 24, capítulo 4 y capítulo 24, verso 4 hasta el 5, por favor. Salmo 24, 4, 5 y otra persona, Salmo 37, 7. El impío de Por favor. El impío de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con... A ver, otra vez mi hermano, otra vez. Limpio. Fuerte y claro, usted sí puede. Limpio de mano. Ya me linchan al hermano, lea bien hermano, ya me linchan. Ya le están cultivando de energía. Lea. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Gloria a Dios. Amén. Salmo 37, 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alertes con motivo del que prospera en su camino. Repítalo primerito que leíste, Nicolás. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te enteres con motivo... Haz ahí nomás. Guarda silencio Ante Jehová. y alócate en él o espera en él. Y es ¿Qué hizo David? ¿Quién escribió eso? David, ¿no es cierto? Quiere decir que David dio gracias, guardó silencio Y espero en él. y esperó. Pero no es que esperó así. Mamá, tráeme la comida. Voy a esperar en Jehová. Dame la corona. Mamá, dame mi los baños. Yo voy a esperar en Jehová. ¿No? Él siguió haciendo lo que tenía que hacer a diario. Seguía trabajando. A veces cuando Dios nos promete algo, ya me estoy haciendo viejo. Ya me pasa la edad. Hermano, ¿cuándo recibió la promesa? Ayer. ¿Y cuántos años tiene? 20 años. ¿Pero qué le pasa? Ya me quiero casar, estoy viejo. Se me acaba la pila, hermano. El Rulimán ya no anda, dice. ¿Cuántos años tiene, hermano? Ay, señor, tú dijiste que me vas a dar una esposa. Tú dijiste que me vas a dar un esposo. Tú dijiste que me vas a dar un trabajo. No. Así estamos todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Y saben qué es lo que pasa ahí? Cuando nosotros no tomamos la actitud de David, pasan los días. Ay, ¿será que el Señor me dijo la verdad?
¿Será cierto lo que... Oye, yo al hermano le he visto como así medio raro. ¿Será verdad la palabra que lo... A veces le veo a su hermano también como que es medio... Algo anda, yo creo que nada de ser. Pasan 3 días. No. Voy nomás a decirle a esa chica que me acepte. Voy nomás a tomar ese trabajo. Voy nomás a hacer esto. Voy nomás a decirle a mi hijo, ven, regrese a casa. Ven nomás a hacer esto. Voy nomás a decirle a mi mamita, sí, anda nomás al médico. No, mamita, sí, ya no. Papito, sí. Endeúdese nomás. Vaya nomás, pida el préstamo, papá. No sabemos esperar. El Señor nos promete y nos dice, guarda silencio y espera. Y estamos en casa. ¿Qué horas? ¿Usted cree que si David hubiese hecho eso, él hubiese podido seguir preparándose para la gran tarea de ser rey? David dijo, bueno, ¿a dónde, papi? Al rebaño, está bien. Es más, en algún momento Saúl le llamó a su casa, él sirvió, y él estuvo ahí. ¿Ustedes creen que le dijo, oye, Saúl, mañana voy a ser rey? No. Él atendió, le sirvió, hizo lo necesario, es más, fue perseguido y esperó. La pregunta, hermano, como le dije que esta enseñanza iba a ser aplicativa para nosotros, ¿usted conoce el tiempo y sabe por qué a veces Dios posterga sus planes? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Es que, hermano, Dios ya me prometió muchas cosas y no veo, hermano, no veo la verdad. Y a veces yo veo que la gente afuera todos alcanzan las cosas y estoy aquí como que no pasa nada, estoy vegetando, hermano. Y no podemos esperar, no podemos tener la virtud de guardar silencio. Sí, gracias, tú. Yo recuerdo a mí una vez el Señor me prometió algo, pasó muchos años y nunca lo vi. Y alguna vez dudé, confieso, dije, no creo que eso, yo creo que era emoción nomás. Un día, cuando menos me lo esperaba, ¡brum! Ahí sí guardé silencio, pero de la vergüenza, obviamente. Y yo me preguntaba, Señor, ¿te acuerdas cuando yo necesitaba esto y quería hacer esto y esto y esto y esto? Y este otro. Yo estoy agradecido, pero en ese tiempo necesitaba eso que tú me dijiste. Y el Señor no me respondía. ¿No? Pero luego, cuando pasó el tiempo y se dieron una serie de situaciones, empecé a entender que el tiempo que Dios me dio esa bendición fue necesario para que yo lo pueda disfrutar. Porque me di cuenta que si Dios me hubiese dado antes que yo le pedí, no lo hubiese disfrutado. Es más, tal vez no tuviera. Pero cuando yo lo tuve, hermano, sí que le disfruté. Le saqué el jugo a la bendición. El Señor es sabio y sabe por qué Él se toma el tiempo necesario para cumplir la promesa que Él te da. La pregunta es, si tú no tienes sabiduría ni fe para esperar, es posible que esa bendición no llegue. ¿No le pasó al pueblo de Israel? Señor, 40 años, pasa, solo maná. Hijo mío, espera. Dice que toda esa generación vivió o murió. Dice que murió en el desierto. ¿Quiénes disfrutaron? Los hijos. ¿El Señor cumplió? ¿Sí o no? Pero el desesperado no perdió. Entonces imagina si David metía a las 5, como quien dice, y hacía algo con sus manos. ¿Usted cree que él hubiese llegado al reino como el Señor lo quería? No lo hubiese llegado. Para terminar este punto, el ungido tuvo que esperar en silencio, en gozo. ¿Por qué razón? Porque Dios necesitaba procesar a un David del campo al reino, de las ovejas a cuidar de una nación, de enfrentar a un león a enfrentar a un gigante. David no era el mismo que enfrentó a un león cuando enfrentó al gigante. David no era el mismo que tuvo que esperar la paciencia de su padre que le dijera que todos los días no vaya al ejército, sino que cuida los rebaños, al mismo o al distinto que tuvo que tener paciencia para lidiar con alguien como Saúl,
¿Ustedes creen que eso no tuvo que ser un proceso? Tuvo que ser un proceso. El Señor es perfecto y conoce el tiempo cuando va a llegar su bendición. ¿Cuál es su virtud, hermano? ¿Alguien me puede leer nuevamente Salmo 37:7? Silencio y esperen en Jehová. Esperen eso. Guarda silencio y esperen eso. Amén. Amén. Cerremos este punto. Guarda silencio, espera a Jehová. No te alteres cuando veas, no te desesperes cuando veas, no te aloques cuando veas, no estés como loco en casa, no estés alterado en casa cuando veas que el resto prospere. Porque tu tiempo, si Dios te lo ha prometido, Va a llegar. llegará. Amén. Fin de este punto. Siguiente punto de la historia de David. Está en el 1 de Samuel 17:1-10. Y yo le puse como punto, venciendo al gigante. ¿Primera de qué? Amén. 17. 17:1-10. Yo le voy a dar lectura, por favor. Los filisteos reunieron a su ejército para la batalla y acamparon en Efes Damim, que queda entre Soco en Judá y Aseca. Saúl respondió reuniendo a las tropas israelitas cerca del valle de La, de modo que los filisteos y los israelitas quedaron frente a frente en los montes opuestos separados por el valle. Luego Goliat, ojo, un campeón, o era un subcampeón, un campeón, o sea, era el mejor de los mejores. Un campeón filisteo de Gat salió entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de israelíes. Medía casi 3 metros de altura. Llevaba un casco de bronce y su cota de malla hecha de bronce pesaba 57 kilos. O sea, solo la protección que tenía aquí pesaba 57 kilos. Si eso le multiplicamos por 2.2, estamos hablando casi de unas 130 libras más o menos. Lo que yo peso. También tenía puesto protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. El asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar, con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Su escudero iba delante de él. Si le daba con esa lanza en la cabeza a usted, haga de cuenta que coge un huevito, dele un martillazo y luego me cuenta qué pasa. Algo así sucedía si le daba en la cabeza. Entonces Goliat se detuvo y gritó, mofándose: ¿por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Vamos a hacer una cosa, elijan un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos, pero si yo los mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío a los ejércitos de Israel. Envíenme a un hombre que me enfrente. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. No es pues que los judíos, cuando recibieron esta amenaza, dijeron: ahora sí, yo le voy a ver, vas a ver. Como decía en el colegio, la salida vas a ver. Estaban así. ¿Quién se va a enfrentar? Dios mío, ¿quién nos va a matar? Vamos a ser sus esclavos. Nadie. Perdón. No había nadie que se enfrentara. A veces hemos visto problemas en otras personas. Y no solo así. El hermano está en esa situación. Hey, pobre hermano. Ven los pastores cómo están. Vamos a ponernos en la brecha por oración. No, pues si el hermano no puede, pero yo. ¿Se imaginan cómo los judíos decían: ¿quién se va a enfrentar a ese gigante? Yo no puedo. Yo no puedo. Y pasa una cosa extraordinaria. Asoma un pequeñito por ahí. ¿Se acuerdan del ungido de hace mucho tiempo? Asomó por ahí. Pero no porque ella iba a pelear, pues. Dice que su padre le dice: oye, David, ven acá, David. Le tenía como así bien. El ungido. Y el futuro rey. Ven acá, mijo, ven. Toma, llévale esta comidita a tus hermanos, llévales. Y David: no, papá, mándale otro. Papá, claro, con gusto.
siempre honraba a su padre. Aún cuando era ungido y rey, seguía honrando a su padre. Él cumplía la palabra. Por eso digo, David no pasaba en los campos durmiendo. Fue con las ovejas ahí contando. 1, 2, no. Él se edificaba con la palabra de Dios. Por eso él honraba a su padre. Y dice que, vamos a adelantar, dice un día, dice, así por la campaña, David dejó las ovejas al cuidado de otro pastor y salió con los regalos. Mire esto. Dice que David dejó las ovejas al cuidado del pastor. Vea, el pastor nos llama. Deje nomás la obra. Ah, el pastor no está. Deje nomás, vamos a hacer esto. Dice que él dejó las ovejas al cuidado de ¿quién? De otro pastor. O sea, David no era un irresponsable ni dejó. Él se fue tranquilo cuando dijo, ah, hermano, dámelas viendo, por favor, que ni una se pierda. ¿Cómo era David? Y dice, bueno, como Isaías le había indicado, llegó al campamento justo cuando el ejército de Israel salía al campo de batalla, dando gritos de guerra. Poco tiempo después las fuerzas israelitas y filisteas quedaron frente a frente. Y bueno, vamos adelantando. Ahora, ya vieron al gigante, dice, pregunta en el 25. Preguntaban los hombres, ¿sale cada día a desafiar a Israel? El rey ha ofrecido una enorme recompensa a cualquiera que lo mate. A ese hombre le dará una de sus hijas. Como esposa y toda su familia quedará exonerada de pagar impuestos. O sea, el que vencía a ese gigante, ¿saben qué pasaba? Te casas con mi hija. Yo no sé si las hijas de Saúl eran guapas. Y bueno, con respeto a las mujeres. No era tan agradable, ¿no? Ahí nomás, Saúl, gracias. Me quedo con lo de los impuestos, pero quédate dando. Tenían la oportunidad de pertenecer al linaje del rey. O sea, no es que era cualquier cosa. Tal vez las hijitas no eran agraciadas, o sí lo eran. Pero el hecho de que usted se emparente con la familia del rey, wow, ya usted ya pasaba a ser una de las personas importantes. Y segundo, todo lo que es impuestos quedaba completamente exonerado. Era un pago muy atractivo. Entonces David les pregunta nuevamente, le dice, ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga al fin al desafío contra Israel? A fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar al Dios de los ejércitos, al Dios viviente? Estos hombres le dieron la misma respuesta, dijeron, efectivamente, esa es la recompensa por matarlo. Y aquí viene una cosa impresionante de David. David estaba preguntando, oye, ¿cuál es la recompensa? ¿Qué estarían haciendo otras personas? Oye, ¿cuánto miden? Qué bruto, ve qué grandote. Oye, qué pesadas las armaduras. ¿Sí te das cuenta de la perspectiva de David ante los problemas? David no miraba el problema. David miraba más allá del problema. Cuando nosotros enfrentamos los problemas, ¿se han dado cuenta que casi muy pocas veces estamos pensando en la salida? Si no estamos pensando, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora cómo salgo de esta? David era una persona muy distinta. La perspectiva ante las dificultades puede marcar la diferencia entre la victoria o la derrota. Muchos solo veían a un gigante. David, ¿saben qué miraba lo que les dije? Solamente a un inmortal que había desafiado a un Dios todopoderoso. Mientras todos veían la estatura, cuánto calzaba, cuál era su fuerza, cómo les iban a atacar, morirá, no morirá, será hijo de los ángeles caídos, David solo miraba una cosa: este incircunciso, arrogante, abusivo, mentiroso, siendo un hombre igual que yo, le viene a desafiar a mi Dios. Cuando enfrenta los problemas en casa, con sus hijos, su economía, usted le dice, esta deuda viene a hacerle batalla a un Dios que es dueño del oro y la plata. Este guambra mocoso malcriado viene a mí a hacerme desanimar al padre que es herencia, al cual ha destinado que los hijos
¿Son su herencia? ¿Y no le puedo decir nada? No, mijito, papito. No, papito. Ay, qué lindo que eres, mijo. No te voy a decir nada. Ay, papito, vaya. No, pues se va de la casa. El Señor dijo que la familia debe estar unida. No puedo pagar la deuda. No, hermano, quedó mal. No voy a diezmar. Señor, hoy no diezmo, mañana sí. Esa deuda mentirosa me va a decir a mí que es mayor que el Dios, que es Jehová Jireh. Este dolor que es de la carne, y la carne es polvo, va a decir al dueño que sopla aliento de vida y cuya sangre me limpia, me sana de toda enfermedad. Le va a decir que es mayor que este Dios. ¿Se ha preguntado eso, hermano? Por eso le dije, no se duerma. ¿A quién teme más? ¿Al hombre o a Dios? Pregúntese usted. ¿Teme más a sus hijos o al que sopló aliento de vida sobre sus hijos? ¿A quién teme? ¿Teme más a su jefe? No sin deshonrar al jefe, que lo que Dios puede bendecir en usted siendo dueño de todo. ¿Teme más a un diablo que viene y le amedrenta y le pone desánimo y le dice, hoy no hagas esto, hoy no vayas acá, hoy no ores, hoy escucha esto, hoy mira, adultera con tus ojos, hoy piensas esto? A un Cristo que todas las cosas están bajo sus pies. ¿A quién teme más? A un cuerpo de muerte que le dice, haz esto, muévete así, haz esto, come así, vive así, oye así, haz esto. Que a un Dios que puede quitar su vida y enviarla al infierno. ¿A quién teme? ¿A quién teme, Patricia, a veces usted? ¿A quién teme, Santi? ¿A quién teme, Cristina? Homerito, ¿a quién teme? Joanita, Nico, Nora, Dani, Berito, Teresa, Marcia, Marce. ¿A quién temes? ¿A quién teme? ¿Quién les puso miedo? ¿Quién les puso temor? La perspectiva de David era distinta. Mientras todos veían un gigante de 3 metros, horroroso, fuertísimo, él veía, este es opcionado para que mi padre se glorifique. La pregunta, ¿tiene usted gigantes en su vida a los cuales los teme todavía? ¿Tiene gigantes? Lucho con las deudas, lucho con la mentira, lucho con la lujuria, lucho con las malas palabras, lucho con la ira. Esos son mis gigantes, ya he vencido todo, pero ese gigante sí que ves que hasta qué grandote que es. ¿O quiere recibir la sangre de Cristo? ¿Qué prefiere? David quería la recompensa y sabía que para recibir la recompensa, ese gigante tenía que caer. Y él no quiso ninguna arma porque le hicieron armarlo. Claro. David, verás, David. El único arma era el Señor. Dice que su hermano le habló, ándate de aquí, vos solo quieres esto. Y miren lo que hizo su hermano. No sé si les ha pasado esto. Dice que en el 28 dice, pero cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, se enojó. ¿Qué estás haciendo?, le dice. ¿Qué pasó con esas pocas ovejas? Se supone que debería estar cuidándolas. Yo conozco, David, tu orgullo y tu engaño. Solo quieres ver la batalla y quieres lucirte. Y David dice, yo solo hice una pregunta. ¿No les ha pasado que a veces viene la gente, oye, ¿qué te pasa? Paga la deuda, tienes que trabajar, anda, haz esto. No, a tu hijo no le golpees, a tu hijo no le disciplines, haz así. No. Y nos desaniman. No, a tu familia ni le digas, no, porque ve, tu papá es bravo y se va a enojar. No. Pero es que no puede ir a la iglesia. Deja de ir a la iglesia. No le digas no a tu papá. Pero es que el sábado íbamos a hacer ayuno. Verás,
verás. Y tenemos miedo. Tenemos miedo. No vamos a la iglesia. No, no es. No metas a la casa más. Yo soy tu madre. Yo soy tu padre. Honra a tu padre y a tu hermano. No. Siempre hay alguien que se va a levantar y decir, estás equivocado. ¿Saben por qué? Porque al final lo que quiere el hombre es que terminemos honrando al hombre y deshonrando a Dios. Si David le hubiese dicho a su hermano, le hubiese hecho caso, ñañito, perdóname, me voy nomás. Perdóname, las ovejitas. Díganme ustedes, ese gigante hubiese caído ese día, nadie lo hubiese vencido. Tenía que levantarse un David que diga, no, es incircunciso, no va a hablar mal de Dios. Si no hay nadie aquí en estos judíos, ustedes son incircuncisos, que saque la cara y diga, nosotros no defendemos, no servimos a un Dios todopoderoso. Déjenme decirles, yo en mi pequeña estatura, siendo mis manos sucias, toda mi carita, todo como estaba, yo voy a sacar la cara por mi Dios, porque en Israel hay un Dios que vive. Y cuando alguien le diga eso, hermano, en casa de Dios, déjame decirle, hay un Dios que tiene vida y vive aquí. Usted decide cómo responde. David es David porque era así. O si no fuera un simple rey. Vamos avanzando. David en ese momento consideró el problema desde el punto de vista de Dios. Aquí está otra locura. ¿Por qué consideró desde el punto de vista de Dios ese problema? David sabía que era ungido. Sabía que Dios estaba con él. Y sabía que Dios pelearía por él. Vamos a aplicar a nuestras vidas. ¿Usted sabe que es hijo de Dios? ¿Usted sabe que tiene promesas de Dios? ¿Usted sabe que hay un Dios que lucha la batalla por usted? La pregunta, ¿a quién le teme? ¿Quién le asusta? ¿Quién te mete miedo? ¿Quién te hace desfallecer? Ay, no. ¿Quién? ¿Quién lo hace, hermano? David no era así. ¿Somos hijos de Dios? Vivamos como hijos de Dios. ¿La sangre de Cristo no nos cubre? ¿No me sana? Yo tenía un poco de enfermedades por acá. ¿Estarán ahí? ¿No estarán? Me han dolido. Mi esposa es testigo. Mami, ¿qué te pasa? Ay. Pero yo le dije un día, mi amor, el Señor a mí me sanó. Hoy día hablaba con mi esposa en el transcurso de la ida a comprar la comidita. Y le dije, mi amor, los doctores dicen, haga esto, pero yo le dije una cosa. A mí me han dicho, ve a ver, ya Pablito, tómese la agüita de esta de mí. Yo no me tomo nada. ¿Saben cuál es mi remedio? El agua. No porque le tengo fe al agua. Dios puso el agua. Y yo sé que el agua no me limpia. Pero póngale una hierbita, póngale esta pizquita y sin que no pongo nada. Yo cuando tomo el agua, gracias, Señor. Como esto y sé que si me dan un montón de dietas. Yo como lo que Dios pone en mi mesa todos los días. Pero es que, hermano, el Señor, verá, si usted come el huevo todos los días, va a reventarle los ojos del corazón. Yo a veces digo, si mi padre pone todos los días huevo, gracias. Pero ¿saben qué es otra gente? No hacen así. No digo casa de Dios, no creo que hay que haga así. Ay, otra vez frijoles, carambas. Ay, mami, no quiero, ya no avanzo. Yo le doy gracias a Dios por lo que pone en mi mesa. Gloria a Dios. Y si eso me quita la vida, Señor, tú pusiste. Pero yo dije que frías con aceite, es otra cosa. Es la perspectiva que usted tiene de Dios. Te pregunto, ¿a quién le teme? Y la gente en el mundo se toman, pagan. Les pregunto, ¿al final no muere?
peor también. Pagan miles de dólares para al final morir. Yo solo sé que mi padre cuando pone algo en mi mesa es porque ese día me quiso dar eso. Y sé que cuando yo abro las llaves y va a caer un vaso de agua, eso necesito tomar. Nada más. ¿Dónde está su fe? Viva como hijo de Dios. Deseche el consejo del mundo. El mundo le dice, hermano, estás mal. Hermano, anda al médico. Hermano, hermanito. Hermanito. Viva con fe. Viva como hijo de Dios. Por eso David iba seguro. No es que David era sobrado, perdóneme. Él sabía que Dios estaba con él. Y si Dios por mí, viva como un hijo de Dios. David la sigue. Ahora, para ir terminando, vamos a aceptarnos este punto. Amén. Cuando David hizo, ya estuvo en la batalla, bueno, ya, dice que David cogió y le dio un piedrazo, por decirlo así, y le quitó la vida a este hombre. ¿Ustedes creen que David era la habilidad lo que le permitió vencer a ese gigante? ¿O había algo más? ¿Perdón? Exacto. Poca habilidad. Pero de pronto decir, oye, ese David, vamos a la Olimpiada, así de un hondero de eso, no sé cómo será ese arte, hondero, digámosle. Pero aquí pasa una cosa hermosa. Cuando David lanzó su piedra, yo no sé si él tuvo campo de visión. Yo no sé cómo se imaginan ustedes las batallas. En Hollywood es bonito, porque en Hollywood nos meten a un gigante así. Y un David así. Tiene tiempo de todo. Quien ha estado en una pelea real, uno la ha vivido. Rara vez en una pelea real usted tiene tiempo de poder hacer tantas. Al golpe que da, se dé gracias que dio un golpe. Solo en Hollywood se ve que. Y cogen y. Yo no sé si David en ese momento tuvo tiempo para eso. Tal vez él cogió así. Donde vaya. Donde vaya. Pero saben que iba en esa piedra. Iba lo más hermoso que tenía David. Su fe. Cuando usted hace las acciones, no importa dónde vayamos, póngale su fe y le garantiza el triunfo. No quiero hablar de esto, pero ayer nos pasó algo gracioso. Estábamos por terminar la ruta y yo veía la gaveta. Yo no quería ni abrir. Solo sé que mi hombre iba así. Por eso no quería abrir. Y ya se nos acababan los clientes. Señor, tú me hiciste que haga esto. Tú me trajiste. Yo no sé qué pasó en el lapso de 3 personas cuando abrí la gaveta de Navidad. No sé. Por eso cuando Nico me preguntó, me dice, ¿cuántos estamos? No sé, le digo. Y yo no sé si a usted le ha pasado que muchas veces usted hace cosas y cuando menos se lo espera, los resultados comienzan a verse. Y usted no movió ni un dedo. Por eso me atrevería a pensar que David, no es que, como hacíamos, ponen el dedo así. Yo creo que él cogió y lanzó donde vaya. Pero esa piedra iba con algo más que la fuerza de la gravedad y de la física. La mano del Señor, que pondría ese gigante a los pies de David. Hermano mío, yo quiero invitarle esta noche, antes de continuar, identifique los gigantes que todavía siguen en su vida y mátelos. Señor, ¿qué vamos a administrar? Mátelos. Porque el Señor, si esta noche me permite decirle esto, es porque el Señor le da la autorización de que usted ya venza a los gigantes que le siguen quitando la bendición de Dios en lo que sea. Tema a Dios
no tema al hombre. El gigante puede ser muy fuerte y grande, pero Dios es mayor. Créale en Dios vivo, hermano. Cambia su perspectiva. Y para ir adelantando y terminando esto, hemos hablado lo bonito de David. Para terminar en estos minutos, regáleme la parte negativa de David, lo que muchos no queremos tocar. Si yo cerrara aquí, les aseguro que mañana, bueno, si me cambiara el físico, el eco. En las noches de Dante Night, así. Y Dante, oye, Pablo, qué chévere ese mensaje, yo quería ese mensaje. Cae alguna, ¡bum! Y dando ese mensaje. ¿Sí se han dado cuenta que muchas veces bueno, yo ya no, nadie cree. Cuando vemos las enseñanzas, por lo general, hasta ahí termina. Dicen, hermanos, y Dios vive, y gloria a Dios. Y, pues, y la gente, pero nadie quiere ver el precio de David. Esos son por lo general los mensajes que usted pone en YouTube. Y solo ve de los pastores que no son famosos, que no buscan los altares, que no buscan el aplauso como el mosquito, que están buscando algo que mucha gente no quiere, lo que David sí, la gloria de Dios. Por favor, acompáñenme en 2 de Samuel 11:1-5. Con esto termino. Amén. Por favor, si alguien me ayuda. Amén. Al año siguiente, en la época en que salen los reyes a campaña, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Destruyeron a los amonitas, sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros que le trajeran, y cuando llegó, David se acostó con ella cuando acababa de purificarse de su menstruo, y ella se volvió a su casa. La mujer quedó embarazada y envió a hacerlo saber a David, diciendo: hasta ahí nomás, mi hermano. Para resumir esta historia, después del acto que tuvieron los dos, ¿qué pasó con la mujer? Se quedó embarazada. Este punto es el que a usted le va a traer bendición. Lo otro, hay bendición, pero de aquí partirá si usted cree o no este mensaje. Dice que David, al inicio, era tiempo de guerra, y David, ¿qué hizo? Dice que decidió quedarse en casa. Es como que si hoy día le digan a la Pérez, con el respeto, Cristina, hoy es día de trabajo. Pero no va a quedar durmiendo. Mándale a la Joan, mándale al Santi, vean Aquelito, apóyanos. Mamita Mercedita, salve usted, yo me voy a quedar en mi casa. Y de pronto digan, viene la noche y digan, ¿cómo después vendimos todo? Esa fue. Pero Cristina se quedó en casa. ¿Qué pasó con David? En ese tiempo, era un tiempo donde los reyes se levantaban a la guerra. Todos los reyes tenían que estar ahí. Pero a David le pasó algo, pues en todas las cosas muy bonitas, cualidades que tiene este rey, dijo ese día, hoy yo no me voy. No, cuánta gente que mata, no por algo dicen que yo maté 10,000. ¿Por qué? Y David ese día hizo algo que nunca nosotros debemos descuidar. Él descuidó su responsabilidad como líder en tiempo de guerra. Y esto es grave. ¿Por qué razón? Cuando nosotros estamos enfrentando dificultades, como las estaba enfrentando David, no es que el reino de David estaba en paz, estaba enfrentando una dificultad. David obligatoriamente, ¿qué tenía que hacer? Salir y pelear junto a su ejército. Pero David dijo, no, a esos filisteos siempre se les gana, qué cansado. Es como las peleas de los buenos y los malos, siempre ganan los buenos. No, yo me quedo. Cuando David hizo eso, cometió un error. Él no le preguntó a Dios. Una cualidad de David es que todo lo que él emprendía, siempre, Señor, ¿puedo hacerlo? Amén. Y se iba a bendecir.
Pero ese día él no preguntó. No le preguntó. Simplemente aquí dice que David se quedó. Él no dijo, y vino el profeta, Natán o alguien, no. David se quedó, se quiso quedar. Y el momento que él descuidó su responsabilidad como líder en tiempos de guerra, fue terrible para él. Cuando nosotros tenemos responsabilidades, y pongo el ejemplo que ahora tenemos en casa de Dios, no están los pastores, pero nosotros tenemos o no tenemos responsabilidades. Aunque usted no crea, hoy que no están pastores aquí, son tiempos de guerra. Yo estaba oyendo la oración, tú estabas orando, Anita. Decía que estábamos pasando tiempos duros, ¿no es cierto? ¿Y por qué el Señor tocó ese punto? Porque sí estábamos pasando esos tiempos. ¿No hemos tenido problemas estos días, algunas dificultades? ¿Tiempos de guerra o tiempos de paz? Guerra. ¿Hay problemas con los chicos en casa? ¿Algunos estamos teniendo? Pues hay. ¿Tiempos de guerra o de paz? Guerra. Y si yo digo, ay mamita, ay, hoy sí no me voy a la iglesia. Este día, perdóname, amor. Este día, Señor, dale tito nomás, déjame un ratito, tito. ¿Usted en tiempos de guerra se atrevería a quedar en casa? Si usted está pasando dificultades con los chicos y los hijos hoy en este tiempo, que sabemos que es un tiempo final, están pasando dificultades, ¿cuál debería ser mi labor como padre, como sacerdote? Estar al frente. Como dicen en la oración, ponerme a la brecha. Las mujeres, por eso tengo a mi esposo. No, las mujeres edificando su casa. Los creyentes, asistiendo a la iglesia. Los que sirven, sirviendo a la iglesia. Pero si nosotros descuidamos la responsabilidad que Dios nos dio, nos pasará lo que a David le pasó. David cometió algo que por lo general siempre pasa. Cuando las tentaciones se presentan, ¿saben por qué pasa? Cuando hay falta de dirección de Dios en su vida. Verás, mija, qué raro, verás. Yo ahora vi una chica que guapa y me llamó la atención. Y me rió, se sonrió, verás. Pero yo, mija, no, yo le respeté, no, sé. Y uno dentro así está. Y uno dice, pero no hiciste nada, no, mija, pero dentro. Cuando nosotros no tenemos la dirección de Dios, y todos lo sabemos, estas tentaciones comienzan a tener fuerza. Por eso David, cuando dice que vio a la mujer de Betsabé, no, David no hizo esto, ay, qué horror, qué vergüenza, tápenle. Dice que mandó a traerla, pero no la mandó a traer para decirle, ay, mi hijita, pobrecita, ¿sabe qué? Te voy a poner un vestido real y no tapes, no quiero verlo. Eso lo hizo David. ¿Qué hizo David? Tengo unos aposentos reales, mija. 5 estrellas. Y peco. ¿Por qué nosotros debemos tener cuidado a esto? Cuando nosotros tenemos una clara responsabilidad del Señor, no podemos darnos el lujo de descansar. ¿Saben cuándo? Hasta cuando el Señor lo diga. Cuando diga, tienes descanso, amén, Señor, ahora sí me voy tranquilo. Pero el diablo sabe cuáles son nuestras dolencias, hermano. Y sabe dónde están nuestras flaquezas muchas veces. Y esto tiene un origen. Lo que le pasó a David tiene un origen. ¿Saben por qué? Porque muchas veces cuando nosotros comenzamos a encontrar un poco de vitalidad en el mundo, ¿saben cuándo es? Cuando empezamos a mirar los pecados como un refresco. Por ejemplo, uno está diciendo, ay Señor, qué locura este tiempo. Y vemos así en los ayunos, ay, esa gente cómo va así. Ya estamos anhelando. Oye, y esas chicas, oye, y esos chicos, oye, mira cómo comen y cómo hacen. Y nosotros creemos que muchas veces para hallar vitalidad tenemos que hacer las mismas cosas que el mundo hace. Hemos entendido que nosotros aquí solo somos pasajeros. La pregunta, ¿por qué entonces deseamos las cosas de este mundo para hallar vitalidad y descanso? En el internet queremos hacer lo que todos hacen. Las fotos. ¿Sabe que el mal del hombre y del cristiano es que por lo general cuando quiere hallar vitalidad es en las cosas que este mundo ofrece? Y David lo hizo eso. ¿Cuál fue el error de David?
creer que el descanso era un poco de comodidad, un poco de placer, pero al final su pecado le llevó prácticamente casi a la ruina. Por eso aquí yo pude anotar un punto que quiero compartirles. Aléjese, hermano, de personas, lugares, situaciones que le hagan tropezar. ¿Usted ha identificado algunas situaciones que le hacen tropezar todavía en su vida? Yo a veces me he preguntado en algunas cosas y me doy cuenta que hay cosas que digo, sí me hacen tropezar. ¿Qué deberíamos hacer en este caso, hermano? Aléjese. Aléjese. No encuentre vitalidad en esas cosas que nada bueno le van a traer. A veces decimos, ay, qué lindo el mundo, un poquito de esto a los tiempos. Qué bonito, y admiramos a la gente, admiramos las cosas del mundo, creyendo que esas cosas a la larga nos pueden traer vitalidad. Hermano, aléjese de personas que en algún momento significarán tropiezo para usted. Hoy cuando oraba, hermanos, pude ver que hay personas que están cerca de personas que en algún momento van a ser causa de tropiezo para sus vidas. Les digo en el amor del Señor, aléjese, aléjese, aléjese. No estoy tomando esta hora para que usted diga, ay hermano, ¿cuánto más va a terminar? Aléjese, hermano. Aléjese de lo que le está haciendo tropezar. Aléjese de la mundanidad que todavía está en su vida. Si es persona, aléjese. ¿A quién va a agradar? ¿Al hombre o a Dios? Aléjese. Es que, Señor, todavía hay una personita, aléjate. Es que qué bueno, aléjate. Es que a veces solo un poquito, aléjate, hermano. Te va a hacer tropezar. Te va a hacer tropezar, y algunos ya están tropezando. Algunos ya han tropezado. Aléjate. Aléjate, aléjate. Aléjate, hermano. Aléjate. Hay cosas y personas que te están haciendo tropezar. Y tú los miras como algo de vitalidad. Ay, Señor, un poquito de esto es lo que me está dando vida. Aléjate, te van a matar. Aléjate. David no lo hizo y mandó a traerla y durmió con ella. Y pecaron. David, solo adulteraste. El estado de David vino a ser peor. ¿Saben por qué? Porque una vez que él cometió el pecado, dijo, Dios mío, ya pequé. Tengo que hacer algo. Quiso tapar un pecado provocando otro pecado. Ya sé. Urías. Voy a matar a Urías. ¿Saben lo que provocó el pecado en David? El que era el consentido, el amado. Se volvió insensible y mandó a matar a Urías, el esposo de Betsabé. Hermano, qué exagerado, solo le mató. ¿Saben cómo le demuestro, hermano, que David se volvió totalmente insensible después del pecado y su estado vino a ser peor? Les voy a leer en el 2 de Samuel 11, 23. Dice, 22 hasta el 25 dice: por lo tanto, una vez que ya mandó a matar David a Urías, dijo, por lo tanto el mensajero fue a Jerusalén y le dio un informe completo a David. El enemigo salió contra nosotros a campo abierto, le dijo, y cuando los perseguíamos hasta la puerta de la ciudad, los arqueros que estaban en la muralla nos dispararon flechas. Mataron a algunos hombres del rey, entre ellos Urías el hitita. ¿Y saben qué respondió David? Ay, Señor, no puede ser. Te mataron. No quería llegar a eso. ¿Saben qué respondió este rey? El amado. Bien, muy bien. Dile a Joab que no se desanime, dijo David. La espada devora a este hoy y aquel mañana. La espada devora a este. Ahora es este. Y hoy al otro, mañana. La próxima vez, ¿sabes qué? Solo esfuércense nomás. Además, hay más que conquistar en la ciudad. ¿Te puedes imaginar un salmista como David,
diciendo estas palabras? La espada, este ya le mato. Al final ve cuánta gente ha muerto. El pecado le volvió insensible. El pecado le consumió. Y hermano, te vuelvo a repetir, aléjate de aquello que está tropezando tu vida. Yo podría decir nombres que hoy día, mientras oraba, vino en mi corazón. Pero es tu responsabilidad, porque Dios no me llamó a dar nombres, me llamó a dar una palabra. Si tú lo tomas y lo dejas, depende de ti. El Señor no me está diciendo considera. El Señor te está diciendo aléjate de aquello que te está siendo tropiezo. Aléjate de las personas que están siendo tropiezo. Aléjate de las cosas que están siendo tropiezo. Aléjate de las situaciones que están siendo tropiezo, porque tu estado será peor que el de David. La insensibilidad te llevará a tapar un pecado con el otro y te podrás considerar como un asesino. Empezando por ti. Empezando por ti. Ya hasta ahí llegamos. Para adelantarles a 2 de Samuel, luego de esta acción, luego de que se volviera insensible y malo, viene alguien como Natán y le reprende. ¿Y saben qué creen que para Natán fue fácil, hermano? Natán tenía que hacer algo, y con esto les prometo que termino. Tuvo que confrontar el pecado, no de cualquiera, el pecado del rey. Si David le decía a Natán, hoy te mueres, ¿saben qué pasaba? Natán tenía que morir. Saúl no hizo eso con los profetas, con los sacerdotes, pero era un rey. Él no tuvo miedo de decir la verdad. ¿Y saben por qué Natán no tuvo miedo de decir la verdad a David? De decirle, tú eres un pecador, tú mataste. Y por tu pecado pasará esto. Porque Natán sabía que cuando Dios te manda a decir una palabra a tu hermano para que se arrepienta y se vuelva del pecado, ¿sabes por qué? Es porque Dios te ama. Y Él quiere volverte a direccionarte al camino de Dios. Esta noche, hermanos míos, aquí deberían estar muchas personas. ¿Sabe por qué no están? Y pregúntese por qué usted está esta noche. ¿Cree usted que no tiene una oportunidad? Yo no soy Natán. Muchas veces pastores nos han dicho muchas palabras. Si David hubiese tenido la oportunidad de que pastores le hubiesen hablado, no hubiese reflexionado y quitado esa insensibilidad. No es fácil dar palabra dura cuando toca. Yo hoy noche no estoy dando palabra dura, solo le estoy diciendo aléjese. Pero hermanos, el Señor está interesado, la verdad, en usted. Nada se echaron a nadie. El día que hermano Stalin daba la palabra de Saúl, usted se puede identificar con Saúl. Yo me identifiqué. No solo en las virtudes, ¿no? Yo no sé. Me identifiqué en que Dios nos ha dado oportunidades. Y a David, Dios hizo lo mismo. Porque le amaba. Era la única razón. Le amaba. Le amaba. No deseaba que se pierda. Y cuando Natán tuvo que decirlo hasta David, había dos opciones. O David seguía con su insensibilidad. Señor, no voy a dar mi brazo a torcer, por ser arrepentido. Tenía dos opciones, así de simple. Bueno, si leemos la historia, ¿saben qué pasó con David? Se arrepintió. Se arrepintió. Y confesó su pecado, eso está en 2 de Samuel.
¿Saben por qué era necesario el arrepentimiento de David, este extraordinario hombre? ¿Saben por qué razón? Nada de la promesa. Ahí también habla del pacto, nada del pacto. Nada de que su familia iba a construir el templo. ¿Saben por qué era necesario que este hombre se arrepienta, este extraordinario hombre David? Para que no muera. No somos David. Pero ¿saben por qué tenemos que arrepentirnos muchas veces? Y volvemos de ese mal camino que a veces seguimos para no morir, simplemente. Para que sus hijos no mueran. Yo no sé si usted tiene una descendencia, un linaje escogido hacia algo mejor. No lo haga por eso. Hágala porque su alma está en juego. Y puede morir. Y puede ir al infierno. Esta noche yo no ha sido la palabra para asustar a nadie. Hemos visto las cualidades de David, pero todas las cualidades apuntaron a una sola cosa. Cuán extraordinario hombre, cuán extraordinaria fe, pero igual como David le miraba al gigante, mortal, como usted y como yo. Con una posibilidad de vencer gigantes o con una posibilidad de ser exterminado por los niños. Una posibilidad de que sabemos que hayamos pecado, pero con una grandísima posibilidad de que si nos volvemos, el Señor nos perdonará. ¿Y saben por qué este hombre pudo ser perdonado? Voy a dejarlo ahí. Solo quiero leer esto para que ustedes entiendan. Y con eso entenderemos quién era David. Quisiera que me ayuden en el Salmo 51, por favor. Alguien que tenga una voz fuerte, así, bien alta, bien fuerte, que lea todo el Salmo 51. Y con eso hemos acabado. Amén. Bien fuerte, mi hermano. Súper fuerte. Arrepentimiento y plegaria. De pie. Arrepentimiento. ¿Qué dijo de pie? ¿Sí? Es más, por favor. Tiene la voz alta, pero vamos ya a utilizar la tecnología. Todo el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y ofrenda de todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén. Amén. Póngase de pie, hermano.